Buenas tardes, somos el equipo número 4 que está conformado por Roberto Guerra, Johan Torres, Sofía Sánchez, Eric Sarazúa y una servidora Perla Marroquín, y se va a presentar el producto integrador de aprendizaje que es el diseño de un intercambiador de calor. Se van a analizar los siguientes puntos, que es diseñar un intercambiador de calor que no sobrepase la caída de presión permitida y que tenga un sobredimensionamiento que no supere el 20%, así como determinar lo que es la longitud, diámetro, arreglo de tubos del intercambiador, entre otras cosas. En el punto 2 es suponer que el intercambiador de calor diseñado en el punto 1 ha sido construido y puesto en marcha en una planta industrial, por lo que se van a hacer variaciones en el flujo másico y la temperatura de la entrada del fluido de servicio y hacer una comparación gráfica. Por último, en el punto 3 es suponer que el fluido del proceso es propenso a formar incrustaciones, por lo que se va a considerar un factor de ensuciamiento adecuado y explorar hasta qué punto el flujo másico y la temperatura de entrada del fluido de servicio pueden mejorar el desempeño del intercambiador sucio. De este lado tenemos el diagrama de flujo de la producción de cloruro de alilo. También hay que destacar que nuestro tipo de intercambiador es un intercambiador de calor doble tubo downstream en tubo interior. Bien, en nuestro intercambiador va a haber 5 corrientes. En la literatura tenemos que nos arrojan datos como la temperatura, la presión, fracción de vapor, el flujo másico y también otros parámetros que el mismo diseño nos da. Como podemos ver, también utilizamos las propiedades del agua. Y pasamos a la primera parte de nuestros cálculos, en donde se va a hacer primeramente una base de cálculo, donde se tienen los datos del proceso y estos se calculan a la temperatura de salida del fluido frío. Posteriormente se calcula la temperatura promedio, pues para obtener las propiedades respectivas de los fluidos utilizando las fórmulas que se encuentran del lado derecho. Estas propiedades, las propiedades del fluido caliente fueron dadas por el artículo, mientras que las del agua fueron consultadas en literatura, como anteriormente se dijo en la pestaña anterior, con nuestra tablita de propiedades del agua. Para obtener el cálculo de la potencia necesaria, se calculó la diferencia de T media logarítmica considerando un flujo cruzado, como se pueden ver en las ecuaciones que se presentan tanto abajo como a la derecha de este Excel. Para el cálculo de valor de coeficiente de transferencia de calor, que viene siendo U, se dan consideraciones donde se establecieron los diámetros a utilizar para calcular la velocidad y el Reynolds, y se utilizó la ecuación de Coulbrook para calcular las fricciones para posteriormente calcular el Nusselt con la ecuación de Nielinski y así calcular el coeficiente total de transferencia de calor. Como bien se pueden presentar las ecuaciones en pantalla. Después de esto se calcula el área superficial de transferencia de calor, esto utilizando el valor de U y nuestro delta T de media logarítmica y el calor requerido previamente calculado, y se obtuvo lo que viene siendo la longitud requerida para este proceso. Se realizan cálculos de diferencia de presiones y del mismo modo del cálculo de sobrediseño, y se eligió un tubo de 20 pies para calcular el sobredimensionamiento obteniendo un valor aceptable de menos de 20%. Finalmente se obtiene un cálculo de U con incrustaciones donde se considera una resistencia térmica del agua debajo de 50 grados Celsius y de refrigerante de líquido, como se puede ver en la tabla proporcionada por la literatura. Ahora avanzamos al punto número 2, donde nos indica que el intercambiador de calor ya diseñado está en uso, en funcionamiento, y el cliente dice que presenta una variación del 20% respecto a los valores que fueron utilizados tanto en la temperatura como en el flujo másico. Y bueno, para esto empezamos con los datos del proceso, que tenemos la temperatura de entrada y la de salida de cada uno de los compuestos. Aquí empezamos que el fluido caliente empieza con una temperatura de 400 y sale a una temperatura de 300 grados. Y mientras el agua entra a una temperatura de 30 grados y sale a otra temperatura de 50 grados. También tenemos algo parecido al punto número 1, con todas las propiedades y condiciones que se utilizaron para calcular todo lo requerido.
Y a continuación, al lado derecho, tenemos una tabla que es donde ya empezamos a variar el flujo másico del agua para ver qué tanto afecta la temperatura de salida del fluido caliente. El cual también abajo tenemos otra tabla con todos los cálculos necesarios que se utilizaron para ver qué tanto afecta el fluido de salida, pero ya aquí cambiando la temperatura del fluido de agua. Ahora a la izquierda, un poco abajo, se muestran dos gráficas. La primera muestra que cuando se aumenta el flujo másico del fluido de servicio, en este caso el agua, se incrementa la capacidad para absorber y disipar el calor. Por eso el fluido caliente que entra representa una disminución de temperatura cuando sale. Mientras en la otra gráfica, más abajito por favor, se muestra que a medida que la temperatura del fluido aumenta, pues la diferencia entre estos dos fluidos cambia y pues disminuye la diferencia y la capacidad de enfriamiento se ve comprometida, ya que no puede absorber lo mismo a comparación de cuando el fluido estuviera más frío. Y pues aquí también podemos ver la diferencia entre el fluido con incrustaciones y sin incrustaciones. Y como punto número 3 tenemos que vamos a variar nuestra temperatura de entrada del agua para así obtener nuestra temperatura de salida de nuestro fluido caliente, que viene siendo el downturn. Aquí vamos a incluir el cálculo de la incrustación y vamos a hacer una comparativa tomando en cuenta la incrustación o ignorándola. Cabe mencionar que las incrustaciones en un intercambiador de calor pues, son los depósitos o acumulaciones indeseadas de sustancias sólidas, ya sea en la superficie interna del tubo, en las placas o en cualquier otro componente del intercambiador. Estas generalmente se forman cuando los fluidos que circulan a través del intercambiador contienen la capacidad de precipitar o depositarse cuando se encuentran a ciertas condiciones. Cabe también mencionar que estas nos pueden ser perjudiciales en el rendimiento y la eficiencia del intercambiador, ya que reducen la transferencia de calor y el aumento de la resistencia al flujo. Y como podemos ver en nuestra siguiente tabla, tenemos el análisis de mejora del fluido de servicio para el funcionamiento óptimo del intercambiador, donde se demuestra lo que mencioné con anterioridad. Aquí tenemos un rango de temperaturas de entrada de servicio, que viene siendo el agua. Nosotros tomamos el rango de temperaturas de 10 a 30 grados e hicimos el cálculo de la temperatura de salida de nuestro downturn para estas temperaturas seleccionadas. Y tenemos que la efectividad se ve también afectada, como les mencioné, ya que al momento de tomar en cuenta las incrustaciones, nuestra efectividad se ve reducida. Y tenemos aquí pues, los datos tabulados y en la parte de abajo tenemos el gráfico donde nos representan nuestros datos tabulados, donde podemos ver la línea de color rojo, el cálculo de la temperatura de salida, tomando en cuenta las incrustaciones, y nuestra línea de color azul, el cálculo sin incrustación. Tenemos también que se alcanza la temperatura deseada a la temperatura de 12 y de 30 grados para la temperatura del agua. Y finalmente tenemos nuestras especificaciones del intercambiador de calor, donde decidimos hacer un condensado de todos los resultados que obtuvimos mediante la realización de los cálculos. Tenemos del lado de la coraza de nuestro fluido frío, que viene siendo el agua, y nuestro fluido caliente, que es el downturn. Tenemos sus flujos másicos de entrada y salida de vapor y líquido, que el flujo total viene siendo de 14.5 kilogramos sobre segundo de agua y 4.62 kilogramos sobre segundo del downturn. Tenemos también las temperaturas especificadas de entrada y de salida, y así como las propiedades de densidad, viscosidad y la conductividad térmica y el calor específico. También tenemos las caídas de presión, asimismo la resistencia al flujo y las caídas de presión y las velocidades, perdón.